Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. Al instante que se desatara la pandemia, distintos grupos de investigación alrededor del mundo buscaban crear vacunas que pudieran hacerle frente a la COVID-19. Estos esfuerzos también se encuentran dando sus frutos en América Latina. Como Cuba, que en recientes semanas terminó ensayos para una de sus vacunas en desarrollo, en vista de una producción masiva. Por su parte, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México reiteró que si todo sale de acuerdo a lo planeado, el país contaría con su propia vacuna a finales de este año. Sin embargo, este inmunizante se encuentra también en medio de una polémica respecto a si es un desarrollo 100% mexicano o no. México avanza en el desarrollo de su propia vacuna contra el coronavirus, bautizada como Patria. El gobierno anunció que comenzará las pruebas clínicas en un centenar de humanos este mismo mes de abril y espera poder aprobarla a finales de año. La inmunización empezó a trabajarse hace un año basada en un paramyxovirus recombinante de la enfermedad de Newcastle, una infección que suele afectar a las aves. Por eso será un 85% más barata que la actual vacuna más cara, como explica la directora del ente público encargado de su gestión. Es que es un vacunal que se puede administrar por vía nasal. Y finalmente se han optimizado los procesos de producción a nivel pilotaje en vías de un escalamiento industrial que permitan una producción también de bajo costo que pueda proponer este desarrollo en beneficio de poblaciones de países como el nuestro que pues no son tan desarrollados. El objetivo será también ofrecer la vacuna a otros países de la región, aunque la vacuna se ha logrado gracias a investigaciones previas de 2 universidades estadounidenses. Está encabezada por una empresa privada mexicana, Avimex, del sector veterinario. El presidente López Obrador la presentó como una vacuna 100% nacional y como un éxito de su gestión, aunque los críticos señalan que el gobierno apenas ha invertido en el desarrollo de vacunas nacionales. Una empresa que se asoció con Mount Sinai y se asoció con la Universidad de Texas para obtener esta vacuna, ahora resulta que es la vacuna del gobierno mexicano, cuando el apoyo ha sido apenas de $7.5 millones. Yo creo que es un manejo inadecuado. En las últimas semanas, México ha intensificado las vacunaciones masivas, con más de 13 millones de mexicanos mayores de 60 años inmunizados, como explica el responsable del mayor centro de vacunación en la capital. El surtimiento de vacunas se ha realizado de la manera programada y ha sido suficiente para atender cada demanda en cada día de vacunación. Aquí la vacuna se tiene prevista para dotarla de inmediato cuando se vea que hay una mayor afluencia. Pese a que México fue uno de los primeros países en comprar millones de dosis de varias vacunas, sufrió retrasos durante meses debido a la escasez mundial. López Obrador ha insistido en denunciar que ese desabastecimiento se debe al acaparamiento de los países ricos. Por eso el gobierno considera la nueva vacuna Patria también como una forma de blindar su soberanía. Me parece buena, no sé cuándo salga, porque el problema aquí ha sido el poco apoyo que se le ha dado a la investigación. Entonces yo creo que todavía va a tardar mucho en salir. México como país debe tener un liderazgo a nivel de América para ser proveedor también, ayudar a los países hermanos de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Un importante paso para salvar vidas y también una estrategia para salir de la crisis económica y garantizar la independencia de México frente a las potencias mundiales. La semana pasada México logró poner más de 500.000 de dosis a diario, un aceleramiento que ha mejorado las expectativas del proceso de vacunación. El gobierno prevé inmunizar para mayo a más de la mitad de la población mexicana. Cuba podría convertirse en el país más pequeño del mundo en desarrollar su propia vacuna contra el coronavirus. Aun cuando esta región se encuentra en medio de una crisis económica y un bloqueo comercial por parte de Estados Unidos desde hace décadas. Tiene al menos 2 vacunas en fase final de ensayos clínicos,
Además, la región caribeña se encuentra entre las menos golpeadas por la pandemia y podría ser el primer país en el mundo en cubrir sus propias necesidades con inmunizante de desarrollo local. Cuba comenzó a administrar de forma masiva en La Habana como estudio de intervención el más avanzado de sus candidatos vacunales contra la COVID-19, Soberana 2, que a principios de mes inició la última fase de ensayos clínicos en la que se determinará su eficacia. El estudio, que arrancó esta semana, involucrará a 150.000 personas, casi la mitad del personal sanitario, y se desarrollará en paralelo a la etapa final de pruebas de Soberana 2, en la que participan 44.010 voluntarios también en la capital cubana. Se espera que en breve sea autorizado un estudio similar en la zona oriental de la isla, empleando el candidato vacunal Abdala, que también acaba de iniciar su última fase de ensayos clínicos. Tanto Soberana 2 como Abdala son vacunas de subunidad basadas en el sitio de unión al receptor RBD de la proteína S del virus. A pesar del alto porcentaje de la población involucrado en estos estudios, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aclaró la víspera que no es una campaña de vacunación. Cuba, que acumula hasta la fecha 68.986 contagios y 405 fallecidos, atraviesa desde enero una tercera ola de contagios con 10 de sus 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud en fase epidémica y un promedio diario de entre 700 y 900 contagios. Además de Soberana 2 y Abdala, las instituciones científicas cubanas investigan otras 3 fórmulas que se encuentran en fases intermedias de estudios. Gracias al olfato, los perros pueden ver y entender el mundo que los rodea. Este sentido primario para los caninos llega a ser 1000 veces más potente que la nariz de los seres humanos. Ellos pueden oler por separado utilizando cada orificio nasal, lo que les permite detectar exactamente de dónde provienen los aromas, algo así como oler en tercera dimensión. Por esta razón, se han hecho estudios que demuestran la efectividad de los perros para detectar a personas infectadas de COVID-19, una estrategia que se ha implementado en aeropuertos de distintas partes del mundo. Estos perros están siendo adiestrados para detectar personas con COVID en el aeropuerto de El Salvador. Deben olfatear 5 muestras, cada una con una gasa absorbente. Solo una contiene el sudor de una persona con COVID-19. Aunque los humanos no pueden percibir el olor característico de esta enfermedad, estos canes sí, y el COVID no es nocivo para ellos. El tema de los perros trabajan en 3 parámetros, que es la autonomía, la motivación y la concentración. Utilizando estos parámetros se ha logrado que el perro sea más eficaz al poder localizar cierto tipo de olor, ya sea en escombros, en un posible terremoto o explosiones que se podrían pasar, o también en el tema del COVID, ¿no? O otras enfermedades que pueden ser cáncer, malaria, dengue. Entonces, la efectividad que tienen estos perros es, a diferencia de otras metodologías, ¿no? Por decir, el más mínimo olor, estos perros lo pueden captar rápidamente. Según los entrenadores, los canes podrán hacer una detección temprana del COVID, incluso en personas asintomáticas. Hace unos años, jamás hubiéramos imaginado que los cubrebocas serían un accesorio común, parte de nuestra vestimenta al salir de casa. Desde la peste negra hasta la revolución industrial que trajo consigo el smog, los cubrebocas han evolucionado con el fin de protegernos contra agentes que puedan dañar nuestro sistema respiratorio o inmunológico. Este nuevo accesorio universal tiene distintas variantes. Una de ellas son los filtros o válvulas que los hacen parecer más seguros. Sin embargo, esta percepción puede ser errónea, ya que al protegernos podríamos poner en peligro de contagio a otros. Para frenar la dispersión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19, el uso de cubrebocas es fundamental. El cubrebocas actúa como barrera al evitar que las gotas respiratorias de las personas infectadas lleguen a otras y las contagien. Aunque muchas personas con el virus no presentan síntomas, pueden dispersarlo, por lo que es muy importante que todos lo utilicemos. Durante la pandemia se han puesto de moda los cubrebocas que tienen una válvula de filtrado o exhalación diseñados originalmente para actividades industriales o de construcción. Aunque pueden ser más cómodos y verse más seguros que los cubrebocas convencionales, no contribuyen a frenar la dispersión del virus, ya que su válvula solo filtra el aire que entra, pero no el que sale.
Si una persona infectada la utiliza, las partículas de virus contenidas en las gotas que expulsa al respirar, hablar, toser o estornudar saldrán a través de la válvula, representando un riesgo para quienes estén alrededor. De esta manera, solo protegen a la persona que lo usa, pero no a otros. Autoridades de salud y expertos te recomiendan que no uses este artefacto en la actual contingencia sanitaria. No seas egoísta. Una mascarilla de triple capa de poliéster y seguir las otras medidas de higiene son mucho más efectivas para protegerte a ti y a los demás. El ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, es ese material dentro de nuestro cuerpo que contiene la información hereditaria. Este manual de instrucciones genéticas generan el desarrollo de todos los seres vivos del planeta, incluyendo algunos virus. ¿Qué pasaría si un solo estudio nos diera la información molecular con la intención de prevenir enfermedades? Bueno, pues en España este servicio está siendo una realidad. En septiembre de 2019 estuvimos en el laboratorio La Rasa, donde su director nos contaba los trabajos que estaban realizando para elaborar el informe de ADN de una persona, y en cuyo proyecto estaba colaborando nada menos que la Universidad Americana de Harvard. ¿Pero para qué sirve en realidad un estudio de tu ADN? Si tú tienes una mutación que te va a dar una predisposición a un determinado cáncer, nosotros lo vamos a encontrar, lo vamos a averiguar. Y se hace ese informe que se le da a tu médico, y tu médico es el que te va a explicar qué tienes que hacer a partir de ese momento. Para realizar el proyecto de secuenciación del genoma, el laboratorio tiene la tecnología más puntera de todo el país. Y llegados a este punto, la novedad es ofrecérsela a cada persona de forma confidencial. Un servicio de excelencia, pero que esté al servicio de cualquier persona y accesible a cualquier persona. Y ese servicio cuesta 3.500 euros y se puede financiar. Incluye 2 consultas con un médico especialista en genética clínica. Cuentan con 11 en todo el país. Además incluye el informe del genoma, que se le da al paciente y al médico para explicar en consulta. Como por ejemplo si un niño padece una determinada enfermedad. Con ese informe molecular que se le da al médico, el médico tiene toda la información para poder recomendar a esa familia qué es lo que se puede hacer con su hijo a partir de ese momento. Y todo desde este laboratorio de la localidad pocense de La Albuera. La trombosis es una formación de coágulos dentro de un vaso sanguíneo. Esta obstrucción en las venas podría causar infartos e incluso algunas partículas podrían viajar hasta el pulmón y poner en riesgo nuestra salud. En los últimos meses, este padecimiento se ha ligado a la vacuna de AstraZeneca como un efecto secundario del inmunizante. Aunque expertos señalan que podría no existir una relación contundente entre la vacuna y este padecimiento, muchos países han optado por suspender la aplicación de este inmunizante desarrollado por la Universidad de Oxford. Espaldarazo de la Agencia Europea de Medicamentos a la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. El regulador europeo consideró que los trombos sanguíneos que han sufrido algunos de quienes recibieron el fármaco son un efecto secundario muy raro. Su directora ejecutiva señaló que esas reacciones podrían deberse a una respuesta inmunológica. En base a la evidencia actual disponible, no se han podido confirmar factores de riesgo específico como la edad, el sexo o un historial médico previo de trastornos de la coagulación, ya que estos eventos raros son vistos en todas las edades y en hombres y mujeres. Los trombos despertaron una ola de inquietud, en especial en Europa, que no ha terminado de calmarse, en buena parte a causa de las propias contradicciones de las autoridades. Naciones como Canadá, Francia, Alemania y Países Bajos recomendaron no usar esa vacuna en jóvenes tras la detección de los trombos sanguíneos. La Organización Mundial de la Salud también defendió el fármaco, indicando que un vínculo entre la vacuna y la aparición de trombos es plausible pero no confirmada. Añadió que son necesarios estudios especializados para entender plenamente la relación potencial entre la vacuna y posibles factores de riesgo, y subrayó que estos casos, aunque preocupantes, son muy raros. Al mismo tiempo, el comité científico que asesora al gobierno británico recomendó que el inmunizante de AstraZeneca solo se utilice en personas mayores de 30 años como precaución. Según el regulador británico de medicamentos, hasta el 31 de marzo hubo 79 casos de trombos entre más de 20 millones de dosis administradas.
Los 79 casos ocurrieron tras la primera dosis. De esos 79 casos, lamentablemente 19 personas fallecieron. El inmunizante desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford ha sido administrado en al menos 111 países. La pandemia por coronavirus ha despertado un interés muy importante por las enfermedades transmitidas de animales a humanos. Estas infecciones en particular son conocidas como zoonosis y se derivan de la estrecha relación entre el ser humano y los animales, las actividades comerciales y la movilidad entre personas. Algunos veterinarios están aprovechando el auge y el interés de este tipo de enfermedades para desarrollar investigación a virus que podrían poner en riesgo al mundo en un futuro cercano. En esta reserva natural de Kenia, un veterinario realiza una prueba PCR a un dromedario para detectar el MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio, primo del COVID-19. Una vez que el camello está inmovilizado, puedes seguir adelante para tomar la muestra de lo que quieras. Si quieres sangre, entonces la mayoría de las veces vas por la yugular. Pero luego, si quieres los hisopos, la mayoría de las veces se frota la nariz o el recto. Esta llanura de 13.000 hectáreas pertenece al Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias y conviven animales salvajes y rebaños de ganado dedicados a la investigación. El ILRI comenzó a estudiar los dromedarios de Kenia en 2013, un año después de la aparición del MERS-CoV en Arabia Saudita. Con la pandemia de COVID-19, el mundo descubrió el alcance de la zoonosis. Estos virus transmitidos por animales que representan el 60% de las enfermedades infecciosas humanas según la Organización Mundial de la Salud. En el caso del MERS-CoV, según la OMS, el virus se transmitió a las personas a través del estrecho contacto con dromedarios, dando lugar a una epidemia que causó cientos de muertos en el mundo entre 2012 y 2015, sobre todo en Arabia Saudita. Hay un interés renovado en todo lo que tenga que ver con los virus, todo lo que tenga que ver con las enfermedades zoonóticas debido a todo el problema del COVID. Y para mí, para nosotros, para mi equipo, para las personas con las que trabajamos, eso es muy importante, porque comprendemos que es esencial seguir esforzándonos por comprender la biología de este tipo de patógenos. Y a menudo es difícil hacerlo debido a problemas de financiación, etc. Por eso este renovado interés mundial nos ayuda a hacer este trabajo muy importante. Los investigadores están obsesionados con la posibilidad de que puedan aparecer variantes que podrían hacer que el MERS de Kenia fuese más contagioso para las personas. En 2020, el grupo de expertos de la ONU en biodiversidad advirtió que las pandemias serán más frecuentes y mortales en el futuro debido al mayor contacto entre animales silvestres, el ganado y las personas, y por la destrucción del medio ambiente. El paludismo es una enfermedad causada por un parásito unicelular y se transmite a través de la picadura de un mosquito. Esta infección, potencialmente mortal, puede venir acompañada de escalofríos, fiebre y dolores de cabeza muy intensos. Algunas regiones en el mundo, además de la pandemia por SARS-CoV-2, también tienen que lidiar con otras infecciones como esta, que atacan y debilitan a sus comunidades. En medio de la pandemia de COVID-19, hay una amenaza más grande para la comunidad venezolana de Los Montones, el paludismo. Luz Martínez vive en esta zona del estado de Anzoátegui, donde los mosquitos anófeles que transmiten la enfermedad invaden las casas. Sí, hay paludismo bastante, ya a mí me ha dado 3 veces. A mis niños le dio, a mi niña de 12 años le dio y a mi otro hijo también le dio. Y bueno, y aquí hay mucha plaga, pues. Y se va mucho la luz, aquí se va mucho la luz. Venezuela fue el primer país en erradicar el paludismo en 1961, pero en la última década ha visto una alarmante explosión de esta enfermedad. La última vez me dio a los 6 meses de embarazo con ella. Y de ahí la tuve a ella a los 7 meses. A raíz de eso, pues, se me complicó el parto. Según activistas de la ONG Médicos Sin Fronteras, en Venezuela hay personas que se han contagiado 15 o 20 veces de la enfermedad. La organización participa en una campaña de detección de casos junto con las autoridades locales. La malaria en el estado en 2019 estuvo cercana a 20.000 casos desde que empezamos las actividades de ampliación del acceso a diagnóstico y tratamiento
Logramos en el año de 2020, en ese trabajo de cooperación, de bajar el 52% de la malaria comparado con el año de 2019. Venezuela no publica cifras oficiales desde 2016, cuando reportó poco más de 240.000 casos, 76,6% más que el año anterior. El Ministerio de Salud no respondió al pedido de la AFP de una estadística más actualizada. Bueno, hubo una temporada que el paludismo era muy fuerte, que, o sea, que te daba hoy, te curaba, de repente te volvía a dar y te daba como 3 paludismos, no sé, algo así. Y todavía esa gente por ahí flaquito, así, o sea, amarillo, mucho paludismo, mucho. Una recopilación de la ONG Sociedad Venezolana de Salud Pública, basada en informes de la Organización Mundial de la Salud, coloca a Venezuela en el primer lugar en casos de paludismo en la región. La pandemia de COVID-19 empeora el cuadro, pues acapara los recursos humanos y financieros disponibles. Además, los confinamientos reducen la capacidad de hacer diagnósticos y viajar a las regiones más afectadas. Sí, a mí me dio paludismo hace un año. Cuéntanos tu experiencia con el paludismo. Fue horrible. Me dio fiebre, dolor de cabeza, esa tembladera. Duré una semana así con eso, hasta que me dieron el tratamiento y me puse mejor. Para no perder de vista este mal, la Organización Mundial de la Salud conmemora cada 25 de abril el Día Mundial del Paludismo. Un hospital psiquiátrico es un recinto dedicado al tratamiento y diagnóstico de trastornos psicológicos. Sin embargo, se ha comprobado que estos centros, en algunos casos, han ayudado a empeorar la salud de sus pacientes. Para algunos, haber ingresado en uno de estos hospitales ha significado una experiencia traumática que los acompañará el resto de su vida. Especialistas afirman que el cambio radicaría no solo en cerrar estos espacios de atención, sino también en modificar las leyes para garantizar una estructura más sólida dentro de los modelos de atención en cuanto a bienestar psicológico. Casi 3 décadas después de escapar del Hospital Borda, el centro neuropsiquiátrico más reconocido en Argentina, la voz de Eduardo Codina todavía se resquebraja al recordar aquellos 12 años que estuvo internado por razones que prefiere olvidar. Me sentía muy lastimado en el hecho de que yo tenía conciencia de lo que me sucedía, de que no quería tomar ni estar inyectado con fármacos que no me ayudaban. Entonces tenía que tomar una decisión. Decidí o quedarme en la calle o estar internado y terminar en muerto por exceso de psicofármacos. El 2 de diciembre de 2010, la Ley Nacional de Salud Mental obligaba a cerrar todas las instituciones psiquiátricas de Argentina, entre ellas el Hospital Borda, en un plazo de 10 años. Pero el objetivo está lejos de haberse cumplido. Un total de 160 centros de este tipo, coloquialmente conocidos como manicomios, siguen abiertos y 12.035 personas permanecen internadas según cifras oficiales. Eduardo Quiroga, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, considera que aunque ha habido cambios en el trato y el personal, está comprobado que los centros empeoran la salud de los pacientes. Que también ha implicado esta lógica del encierro y de las prácticas que suceden y han sucedido históricamente en los manicomios, la violación a los derechos humanos de las personas. La provincia de Buenos Aires, el distrito con más usuarios del país, anunció a finales de 2020 la construcción de una provincia libre de manicomios, prohibiendo nuevas hospitalizaciones en los pabellones de larga estadía. Sin embargo, las autoridades consideran que el cierre de los manicomios es solo una parte de la problemática. Así lo manifiesta Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental bonaerense. Entonces, la transformación de los manicomios es una pieza dinamizadora de algo mucho más complejo, que es la reforma del modelo de atención en salud mental. La legislación también ofrece amparo jurídico para que las personas con padecimientos mentales puedan tener una vida independiente, como es el caso de Eduardo Codina, quien ahora aspira a cumplir el sueño de su madre fallecida, contar con una vivienda en propiedad. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. Recuerden que también tenemos ciencia, tecnología y cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a nuestros socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión.
También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com, utilicen nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.